Glorias sean dadas a Dios que nos permite otra vez conectarnos con ustedes, los amigos que se conectan para escuchar la palabra de Dios. En este día traemos un tema interesante, Bueno. tema interesante y complejo, Giovanni, la violencia en la sociedad. Así es un tema que es preocupante en esta sociedad que estamos viviendo, ¿verdad? No sé cuál sería la causa, Félix, ¿verdad? Que está haciendo que las personas sean como tan iracundas, ¿verdad? Que esas personas que se airan de una manera tan rápida, ¿verdad? Tú preguntas cuál es la causa. Realmente son muchas. Muchas causas que provocan que la gente de una manera u de otra se muestre violento. Así es, y hoy queremos nosotros compartir este tema para reflexionar sobre él, porque es Amén. para reflexionar sobre este maravilloso tema. Y hoy nosotros tenemos una cita, Félix, Sí. Aparece en el libro del Génesis, en su capítulo 6, versículo 11. ¿Puedes darle lectura, Félix, a ese texto? Bueno, dice Génesis 6:11 en adelante. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Oiga lo que dice Dios. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo lo destruiré con la tierra. Sí, Una sentencia fuerte, ¿eh? Sí, y que, bueno, este relato que estamos mirando se da en una situación o en una civilización que había caído en una especie de degradación moral, no nada más espiritual, sino también en una degradación moral y espiritual. Y a Dios ve, porque es lo que dice el texto, que Dios vio y comenzó a analizar la conducta del hombre, la conducta de la sociedad, de cómo se estaban comportando unos con otros, porque y Dios vio cómo el hombre se compartía unos con otros y cómo peleaban, porque había conflicto, habían pleito, habían rencilla dentro de esa sociedad, para que Dios entonces tomara y viera, y dice, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y este tema, la violencia en la sociedad, esto lo traemos para abrir tus ojos, para que tú puedas tomar en cuenta cuando llegue ese momento, porque a todos les llega, Rigo. Claro, fíjate, Dios, dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre perfecto. Lamentablemente tenemos que caer ahí, es el punto de partida, el punto de causa de todos los males del hombre, el pecado y la desobediencia. Dice que el texto que leímos, que se llenó la tierra de violencia. Dios, al ver la condición, como tú observas, ver la condición del hombre, dice en un momento, es fuerte, una declaración que da Dios: y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Sí. Oye, porque el hombre una vez pecó, desobedeció, entró el pecado en el hombre, se corrompió, como establece la palabra de Dios, y empezaron a hacer cosas denigrantes, cosas desagradables delante de Dios. Por eso Dios dice en el texto que leímos que Él decidió, oye, una decisión, ¿verdad? Fuerte, después realmente. de haber creado y como tú dices, herir el sentimiento de Dios. Claro que sí, porque realmente no fuimos creados con ese propósito, con ese fin. No. El propósito era que viviéramos en convivencia, en armonía, en paz, en comunión unos con otros, procurando el bien del otro. No así, lamentablemente, como está sucediendo ahora. Realmente la violencia no es algo nuevo, realmente viene desde los inicios de la humanidad. No, y que es algo después de la caída del hombre en el Génesis. Llegaron todos esos males como consecuencia de esa raíz del pecado que entró a causa de esa caída. Porque el hombre en el Génesis, cuando no había pecado,
cuando estaba en paz con Dios, cuando estaba en una santidad plena con Dios, ahí Adán y Eva, ¿verdad? Yo me imagino que ellos ese sentimiento no se reflejaba. Ahora, ¿cuándo se viene a reflejar esto? Cuando el hombre entonces cae en pecado. Así es. Y Satanás, porque el que influye... El que influye dentro del espíritu, del alma, del ser humano, comienza Satanás y comienza también esa consecuencia, esa raíz del pecado que actúa dentro de nosotros, porque no podemos decir que el creyente no va a llegar un momento que no se aire. Bueno, estamos vivos. Establece la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. O sea, que eso está. Está dentro, que tú seas cristiano. Sí, claro, y eso fue a los cristianos que se le escribió. Sí. Pablo le escribió a los hermanos, dice, airaos. Entonces, hagan su pique, incomódense, pero no pequen. No pequen. O sea, eso es una... O sea, se puede airarse, puede una persona airarse y no pecar. Parte de la naturaleza humana, realmente, parte de la naturaleza caída del hombre, pero hay que tratar de controlar eso. Fíjate, un dato interesante, ¿dónde comienza la violencia? La violencia comienza en la familia, bíblicamente hablando. Sí. En Génesis. Sí. Acuérdate, tenemos la cita por ahí de Adán, de Caín y Abel, ¿verdad? Dice en el capítulo 4. El versículo 8. Ajá. Y dijo, ¿Qué dice? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Oye, es fuerte. Mira dónde empieza la violencia. El primer acto violento que se registra en la Biblia fue este acontecimiento donde un hermano mata a otro. Se levantó, se metió en celo, como decimos popularmente. Oye, por celo, le quitó la vida a su hermano. Entonces Dios le pregunta en un momento más para abajo, sigue diciendo que Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él responde, yo no tengo que saber de mi hermano, yo no sé el guardaespaldas de él, yo no soy seguridad de él. Entonces, mire la consecuencia del pecado, que la violencia, mire, es un tema complejo realmente, la violencia, un tema complejo que lo aceptemos o no, lo creamos o no, realmente empieza la familia. En el seno familiar de los individuos empieza la violencia. Ahí se gesta, ahí nace lo que los individuos violentos dentro del seno familiar. Así es. Hoy nosotros tenemos este tema de una manera interactiva. Sí. Y hoy nosotros vamos a compartir con otro compañero, ¿verdad? Otro hermano que va a tener una participación con nosotros. Amén. Estamos llamando al varón Mario Gerón. Sí. A ver qué nos puede compartir sobre el tema y aportar. Esperemos que esté conectado, que él... Así es, pueda recibir. Okay, ahí está. Mario Gerón. Dios le bendiga, Mario Gerón. Amén. Trate de vernos ahí, ¿verdad? Salude a la audiencia. Nosotros estamos aquí compartiendo un tema especial sobre la violencia en la sociedad y queremos ver el punto de vista de usted sobre este tema. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué la sociedad se vuelve violenta? Ok, buenas noches a todos. Antes de dar mi punto de vista, saludamos a la audiencia. También le damos gracias al Señor por usted, hermano Joa, por darnos la oportunidad junto a nuestro hermano Félix. Amén. Y es un gran placer de poder compartir esta idea a través de esta plataforma, ya que es un punto muy esencial para este tiempo, tener una explicación al respecto de este concepto. Amén. Entonces vamos a ver lo que es el concepto de la violencia. Cuando hablamos de violencia, nos referimos que es todo acto en el que una persona usa la fuerza física o psicológica o verbal para dañar o dominar o controlar a otro. Es el contexto para la violencia. Excelente. Sí. En el contexto bíblico, sí, cuando vamos en el contexto bíblico, vemos allá en Génesis el primer acto de violencia que hubo intrafamiliar, cuando Caín se levanta contra su hermano Abel. Así Pero es. también cuando nos vamos
más para adelante, el contexto bíblico, la Biblia dice que el principio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Entonces, cuando se pierde lo que es el temor a Dios, entonces entra lo que es el pecado, la desobediencia. Y todo esto entonces viene a raíz de el tema que estamos tratando hoy, que es la violencia. Cuando el hombre es violento, cuando el hombre está fuera de la gracia, fuera de los principios o el establecimiento de Dios, cuando el hombre está fuera de la gracia, es un animal, no raciona. Es fuerte, sí, pero así es. No se puede lomar por sí solo. Ahora, el caballo, al lobo, hay alguien que lo aloma. Y es nosotros los hombres. Ahora, el caballo no se puede lomar por sí solo. Lo que quiero decir que el hombre no se puede lomar por sí solo. El hombre no puede cambiar por sí solo. Entonces, cuando vamos todos estos actos de violencia, está careciendo a Dios. Falta. Estamos sacando a Dios de nuestra familia, de nuestro contorno. Entonces, cuando sacamos a Dios, entonces, ¿quién está? El otro. Así que es. Satanás, que el Señor lo reprenda. Y que viene a hurtar, a matar y a destruir. Así es. Entonces, cuando provoca lo que es esa violencia, lo que también aconteció allá en Génesis, capítulo 6, que es un tema muy, muy amplio. Así es. Que los pensamientos, el signo del hombre iba de continuo al mal. ¿Por qué iba de continuo al mal? Porque estaba en desobediencia, contrario a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el hombre necesita hoy en día? Una cosa, Mario, ¿usted cree que el creyente, a pesar de que, porque usted nos está diciendo que el hombre que no conoce a Dios actúa como una fiera, como una bestia indomable, y que solamente Dios puede domar a esa bestia? Ahora bien, ¿puede el creyente airarse, tener esa ira y sacarla aún siendo cristiano? Mire, es una aplicación, es una pregunta muy, muy esencial, yo en estos tiempos, porque la Biblia presenta dos textos. Dice, airao, pero no pequé. Amén. Pero también la Biblia habla que en la ira del hombre no obra lo que es la justicia de Dios. Entonces hay que tener en cuenta eso. Es como una espada de doble filo. Sí. Pero ¿qué pasa, mi hermano? En un momento determinado, yo como hombre puedo airarme, pero el problema consiste en tú accionar bajo esa ira y no controlar tus emociones. Exacto. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Así es. Porque somos hombres. Sí. Por ejemplo, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así, Jerón? Por ejemplo, cuando el hijo suyo le hace algo y usted actúa bajo esa ira y le da una pela a su hija, a su hijo o a su hija, yo le aseguro a usted que esa pela va muy profunda, va más allá y va a dar unos golpes que no van a ir conforme a la corrección, sino conforme a una ira que usted tiene. Sí, así es. O sea, esa disciplina. Sí. Y yo tuve, por ejemplo, algo así similar, que un padre, su hijo hizo algo y él la golpeó a su hijo en esa ira, de modo que se fue, pero no se dio cuenta que su hijo se bañó y su hijo murió. Y él salió y pensó que todo estaba bien, y de repente la policía fue, lo buscó y eso y nadie sabía por qué. Porque por causa de esa pela, bajo esa ira, fue que golpeó a su hijo y le provocó la muerte. Por eso que hay que tener estos contextos muy claros. Ahora, nosotros como creyentes, tenemos que estar claros en esto. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, o sea, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas había pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero también el apóstol Pablo establece, miserable de mí, ¿quién me librará? Porque lo que yo quiero hacer no lo hago, más lo que no quiero, eso hago. Pero dice también en el contexto, pero doy gracias a ¿quién? A Jesucristo. A Dios, por Cristo Jesús. Amén. Usted me dijo, dando la solución. O sea, hay algo que a mí mora, que por mí mismo no puedo controlar. Pero hay alguien que vive bajo esa misma condición que estoy yo,
que es Cristo. Así es. Entonces es el ejemplo de yo a seguir. Por eso que la Biblia establece, aleluya, siento a Dios, puesto los ojos Sí. En en Jesús, el autor. que es el autor Y y consumador de la fe. Así es. ¿Usted me está entendiendo? Así es. Entonces, en ese contexto, Amén. Entonces, la ira es sumamente preocupante Sí, así y es. peligrosa. Sí. ¿Por qué es peligrosa? Sí. ¿Por qué es peligrosa? Porque cuando tú estás bajo una ira, los pensamientos que te llegan no son buenos. No, claro, Usted claro. se aira contra No son alguien. buenos, Jovan. Usted se aira contra alguien y usted lo que comience a pensar en lo que usted le puede hacer a esa persona. Mira, la ira está relacionada con la violencia y como estableció el Con la hermano violencia. Jerón, sí, el hermano de Jerón, la violencia lo que procura, olvídese, el fin de la violencia es hacer daño. Cuando usted está en ira, cuando estamos en Sí. ira y no la manejamos como usted establece, no la manejamos, podemos hacer actos que realmente muchas personas se han arrepentido de eso. Sí. No manejamos las cosas bien. O sea, debemos, como el hermano Jerón establece, sin Dios no podemos controlarla. Sí. Eso es algo esencial. El hombre sin la gracia de Dios en su vida, la violencia puede hacer uso de él. O él pudo hacer uso de la violencia indiscriminadamente. Así O sea, es. cometer actos que después se arrepiente. Así es. Así que, hermano Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros y haber compartido esa maravillosa palabra. De Amén. seguro que esta palabra, ¿verdad?, son sumamente especial. Así que gracias por atender a nuestro llamado. Amén. no, gracias a usted, ¿verdad que sí? Quédame ya permanente porque esto está bueno, esto está bueno. Amén. Así que Dios me lo siga bendiciendo grandemente. Amén. Félix, nosotros vemos esto y en la sociedad tú ves las personas, por ejemplo, alguien, dime el caso de una persona que le rozó al carro. Le rozó al carro y el hombre le dijo, perdóname, fue sin querer, perdóname. El otro, ¿sabes lo que hizo? Sacó su pistola, y lo mató. Entonces, esta situación de la ira en la sociedad que nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, está causando estrago sumamente grave en la familia, en el prójimo. Ya el amor al prójimo, como dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy en día, quitarle la vida a alguien es sumamente fácil. La gente O sea, no analiza, no piensa. No mide consecuencias y el sentimiento es como que no hay sentimiento. Sí. Como que la vida no tiene ningún valor, ningún sentido para algunas personas. Decíamos hace un momento que la violencia nace en el seno familiar y la violencia es un tema altamente complejo, realmente. Porque y se manifiesta de diferentes maneras y nace por diferentes maneras. Hay personas que llevan un odio, un rencor, un sentimiento negativo desde la niñez, Sí. y no saben cómo canalizarlo. Por eso vemos personas delincuentes, personas desobedientes, personas que no respetan autoridad, porque lamentablemente desde el seno familiar, porque todo individuo nace en una familia. Así Independientemente de que sea adoptado, que lo hayan dejado, que lo hayan recogido, pero nace de una familia, alguien lo crió. Entonces, en ese entorno es que nacen realmente las consecuencias de la violencia, porque personas tienen traumas. le algún pasa- maltrato, Sí, un maltrato ajá, por- familiar, por incluso trauma, sí. padres que lo trataron con hijos, hijos que sus padres lo trataron a duro golpe, Sí. ¿verdad? Ellos aprenden y crecen con esa, Sí. con esa condición, y con quien viven, ¿qué pasa? Sufre también la consecuencia, porque Claro. ellos aprendieron de su papá que golpeaba a su mamá, que se airaba, que le enseñó ese estilo de vida de ira, y él entonces aprendió eso y lo refleja en su propia Sí. familia cuando es adulto. Mira, la violencia es algo que contagia. La violencia es una actitud aprendida, lamentablemente, y es contagiosa la violencia. Dice la palabra de Dios que
la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Si yo te digo algo desagradable y tú me respondes para atrás, yo te vuelvo a digo otra cosa desagradable, ya empieza ya la agresión física. Así es. La violencia se manifiesta de muchas formas. Hay diferentes tipos de violencia como queremos establecer. Hay violencia física, violencia económica, violencia psicológica, violencia, de diferentes, violencia sexual. Y muchas maneras de manifestarse la violencia, en que mucha gente lamentablemente no sabe canalizar, no sabe cómo tratar. Y hay la forma pero lo que pasa por el desconocimiento de algunas personas de tratar ese tipo de condición. Sí. Los psicólogos son personas que tratan ese tipo de problemas. Y lamentablemente mucha gente por desconocimiento no creen o no quieren ir al psicólogo porque ellos entienden que ellos creen que están locos. No. Mira, las personas enajenadas mental, lo que le llamamos locos, hacen menos, óigame, eso es algo como que no se entiende como contraproducente. Hacen menos lío, dan menos problemas que las personas que supuestamente están sanos, están lúcidos, ¿sí? Porque eso lo vemos a diario en las redes sociales, en las noticias, como personas que supuestamente tienen una condición mental aceptable o normal, cometen actos, de barbarie, sí, actos horrendos, cosas que no hacen los enajenados mentales. Así es. Tenemos a otro hermano, nuestro hermano Rigo. Estaremos llamando a Rigo ahí para dar su punto de vista. A veces el hermano Rigo se conecta para que comparta con nosotros. Hermano Rico, Dios le bendiga mucho, hermano Rico. Estamos aquí tratando. Amén. Estamos tratando un tema sumamente especial sobre lo que es la violencia en la sociedad, ¿verdad? Y queremos saber, ¿verdad? El punto de vista de usted. ¿Cuál es o qué pudiéramos nosotros hacer como persona para poder canalizar esa situación que no se refleje tan fuerte en nosotros de tal manera que nos lleve a cometer errores? Mira, mi opinión es la siguiente. Dios desde la antigüedad había escogido a un pueblo llamado Israel para hacerle ver a las otras naciones la diferencia de tener un solo Dios a tener muchos dioses. Dios creó al hombre con la capacidad de entender de que hay un creador, de que hay un todopoderoso, que hay que amarlo a él con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza. Y él sabe, el hombre, que Dios ha puesto también en tu corazón que debemos amar a nuestro prójimo. Ahora bien, como hablábamos desde Génesis capítulo 6, se ve cómo Dios ve la maldad del hombre aquí en la tierra. ¿Por qué el hombre se desenfrenó? Y dice Dios que la maldad del hombre era de continuo el mal, porque el hombre se separó de Dios. El hombre le perdió el temor a Dios. Dice la palabra de Dios, enseñándonos nosotros cuando Él le dice a Caín, mira, el pecado está a la puerta. Se ve señora de ti, te va a gobernar, te va a dominar. Y eso es lo que pasa lamentablemente con nosotros los hombres cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Y el segundo mandamiento más importante es amar a nuestro prójimo con nosotros mismos. Yo leía, amados hermanos, en Levítico capítulo 23, donde Dios le daba mandamientos a Moisés para el pueblo. Y vemos en Éxodo capítulo 20, cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, donde está la ley moral de Dios: no matará, no robará, no habla falso testimonio. No, o sea, falso testimonio es que tú no vas a hablar mentira de la otra persona. Así. También en Levítico 23 Dios dice, oye, no aceptes soborno, porque si tú aceptas soborno, tú no vas a poder obrar con justicia divina, porque entonces tendrás que darle la razón a aquel que
que te compró. O sea, no dejes que te compren tu conciencia. Entonces tú no vas a poder tener una justicia divina, una justicia justa que Dios quiere para nosotros aquí en la tierra. Y por eso es que tú ves que lamentablemente cuando una persona adquiere mucha riqueza, esa persona lo que quiere es más riqueza, porque no quiere que se le acabe el dinero. Y esa persona rica es difícil que trate con justicia a los que menos tienen. Y por eso se ve lamentablemente la desigualdad social, que eso entonces se transmite en la sociedad de cada país, de cada ciudad, de cada barrio, de cada paraje, amado. Sí, eso es algo indignante. Sí, porque vemos, por ejemplo, Rigo, estamos mirando una sociedad que su grado de violencia, de ira, es sumamente alto. ¿Por qué hay tanto feminicidio en República Dominicana? La raíz viene de ahí. Viene de la violencia que se está trabajando en la familia, porque y en el seno familiar, la violencia surge en el seno familiar, y desde el principio se viene dando esa situación. Caín mata a Abel, y en el seno familiar. Entonces, a su hermano. Y estamos mirando ese mismo patrón en estos tiempos. Usted ve hombres que matan a sus mujeres o por situaciones pasionales, y ¿cómo lo hace? En un momento de ira, momento difícil de ira. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esta situación en estos últimos tiempos, Rigo? Mira, la Biblia contiene todo que pueda surgir en el ser humano. Amén. La Biblia. Ahora bien, la Biblia nos enseña a nosotros los errores que cometieron algunos hombres, pero para que nosotros no hagamos lo mismo. Porque Dios también ahí muestra esos errores que cometieron aquellos hombres. Dios muestra también la consecuencia. Bueno, podemos poner un ejemplo de familia. Nosotros vemos cómo el hermano de Absalón se enamora de su hermana. Así es, un caso, un caso completo. Y él sutilmente se lleva de un consejo de un consejero de él. ¿Entiendes? Entonces ese consejero le aconseja que la busque y que le cocine. O sea, cuando sucede eso, ya está induciendo a la violencia intrafamiliar. Sí. ¿Entiendes? Que se traduce también en la misma sociedad. Vemos como él viola a mi hermana, al violarla, a tomarla, la desecha. El hermano Absalón lo sabe inmediatamente, años planificando, esperando que todo se calme, y viene entonces, pues, produce una fiesta, proclama una fiesta para que inviten a todos sus hermanos, y allí agarra y se venga. Y desde ahí viene el desastre familiar. Pero acuérdate que el desastre familiar viene por lo que hizo su papá, su padre, David, cuando Betsabé y Uría. Un acto de violencia. O sea, nosotros los padres y las madres tenemos que entender que muchas veces cometemos errores, que esos errores se traducen en tragedia a corto, a mediano o a largo plazo, o para la eternidad. Nuestra generación. Porque Dios le dijo, porque Dios le dijo a David: oye, la espada no se apartará de tu casa. Una sentencia fuerte esa. ¿Entiendes? Entonces, todo viene y provino del alejamiento del hombre de Dios. Por eso es que Dios dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. Así es. Y que mucha gente cuando está bajo esa influencia, una influencia que incluso impulsada por el mismo Satanás, porque Satanás tu mente comienza a invadirla. Mátalo, mátala. Mira lo que te hizo. No dejes eso así. Ella te falló. Quítale la vida. Se está burlando de ti. Oye, y comienza a incitar en la mente de ese individuo, y ese individuo comienza a llenarse de esa, podríamos decir, de esa vibra negativa. Y cuando él actúa, hay muchos que vienen a reflexionar ¿dónde? Detrás de la reja. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? O algunos, lamentablemente, endurecen más tu corazón, como
como mira, en Génesis capítulo 6, Dios le dice a Noé, a un arca porque pienso rehacer todo ser viviente de la tierra. Sí. Pero ¿qué tiempo duró Noé haciendo esa arca? Y quizá predicando el evangelio allá. Arrepiéntase que Dios va a rehacer los seres vivientes se arrepintieron. No, 120, endurecieron su corazón más. 120 años duró Moisés haciendo el arca y nadie le hizo nada. Sí, nadie le hizo caso a eso. Nadie le hizo caso. Se burlaban de él. Oye, ahora nunca ha llovido. Igualmente con Sodoma y Gomorra. Nosotros no sabemos quizás las señales, los consejos, quizás Dios advirtiéndole a Sodoma y Gomorra, pero quizás ellos estaban desenfrenados. Y así hay muchas personas desenfrenadas porque lamentablemente se han dejado atrapar por el sistema corrompido, corrupto, engañoso que ha preparado el enemigo desde la antigüedad. Desde la antigüedad, cuando Adán y Eva. Y que Rigo, ¿sí? Satanás está trabajando en eso. Porque, por ejemplo, las músicas que se escuchan, los contenidos que se ven en la sociedad. Por ejemplo, hoy en día a la gente le gusta la violencia. Usted ve que hay un pleito. Y hoy en tiempo anterior, la gente dice, no, vamos a desapartarlo. Hoy en día no. Ahora a grabar. Hoy en día sacan su teléfono, vamos a grabar. Y Satanás está utilizando el género urbano, también el género urbano, que es un género que incita a lo que es la drogadicción, la violencia, la prostitución de niñas y de mujeres. Es decir, que incita esta música a tener una actitud sumamente aberrante delante de la sociedad. Entonces, hoy en día todo eso, la gente, incluso la misma producción cinematográfica, se ha convertido en una maestra para enseñar a ladrones, Sí. Así mismo. Comienzan a preparar su robo. Entonces, todo eso, el sistema va añadiendo para que las personas sean de una manera violenta. Mira. Él es tan sutil, la Biblia lo habla y lo especifica. Dice que él es sutil, que él va a tratar de engañar a las personas y la persona muchas veces no lo va a sentir hasta que ya tiene el peso encima, cuando ya tiene el problema encima. Porque lamentablemente el ser humano al tener esa naturaleza pecaminosa, le atrae lo prohibido, le atrae lo que Dios ha dicho. Mira, no pase de ahí, no, pues yo quiero ver qué hay más allá, yo quiero experimentar. Y el enemigo le dice, oye, lo que pasa es que no te va a pasar nada. Lo que pasa es que no quiere que tú progreses. Lo que pasa es que no quiere que tú te sientas bien. Lo que pasa es que tu papá y tu mamá no quieren que tú goces tu vida. Mira cómo son ellos, que son una gente que no siente ni nada. No, goza tu vida, tú verás que te va a salir bien. O sea, el enemigo, oye, es tan sutil y tan engañoso, y nosotros somos a veces tan ingenuos, que él a nosotros no nos dice las consecuencias. Un ejemplo, mira, tu papá te dio una pela, no, lo que tienes que hacer es desgarítate y vete y escóndete, pero él no le dice la consecuencia de desgaritarse para el monte. No, y Satanás no le dice eso. Bébete una botella de ron para que te sienta bien, pero no le dice la consecuencia que viene detrás. O quítate la vida, porque ha habido adolescentes que se han ahorcado. Varios casos. Han ahorcado porque han tenido situaciones en la familia. Sí. Mira, y es tan fuerte esto, que una persona, cuando tú la ves que se ahorca, tú la ves guiando para quitarse la soga. ¿Tú sabes por qué? Porque lamentablemente el enemigo le traduce, es una solución a esa situación. Y ellos entienden que es una solución que tiene una situación que le ha llegado a la vida, que no hay otra solución que sea esa. Entonces cuando lamentablemente, pero que ya no tiene vuelta atrás, que esa no era la. O sea, el enemigo trata siempre al hombre de buscarle la solución a la manera de él. Sí. Pero el hombre, lamentablemente,
ha desechado a Dios, porque el hombre sabe lo bueno y lo malo, porque Dios dice, hay de a lo que lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Así es. Entonces, Rigo, gracias. Y también, sí. Sí, no está bien, no está bien. Entonces, le damos. No, porque también dice la palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios dice que para el hombre le parece el camino correcto, pero el final es de muerte. Así es. Y hoy en día la gente agarra, por ejemplo, los jóvenes, adolescentes, agarra el camino de la violencia y cree que todo le va a ir bien. Me recuerda una vez que vinieron unos de Jaina por ahí, vinieron a atracar aquí. ¿Usted cree que esa gente, ellos pensaron que ese día iban a caer abatidos? No, porque el enemigo le dice, te va a salir bien. Nada más le dice la mitad de la película. Sí, te va a salir bien. Tú vas a dar un golpe hoy. Sí. Pero la situación no le salió como ellos pensaron. Entonces Satanás te involucra. Es como le dice, te da sábana y arrópate ahí. Y cuando en el momento cuando tú más necesites esa sábana, él hace así y te la quita. Y tú quedas al descubierto ante la sociedad y ante todo al desnudo. Entonces Satanás lo que quiere es ridiculizarte. Y por eso es que tenemos que evitar lo más que podamos que cuando lleguen esos momentos de ira a nuestras vidas, tratar de depositarla, porque no podemos decir que el creyente, como estábamos diciendo, al creyente también le llega su momento donde el hombre se ira, pero nada más el impío, no, sino también el creyente, cuando ese viejo hombre, como dice, se quiera levantar, entonces tratar de apaciguarlo ¿con qué? Con la palabra del Señor, con la oración, pidiendo, Señor, ayúdame a controlar. Hay muchos creyentes que son iracundos, claro. Sí. Muchos creyentes que están luchando con ese espíritu de ira y tienen que orar fuertemente para no caer en desgracia. Así es. Entonces, Rigo, gracias por permitirnos, ¿verdad? Compartir ese maravilloso tiempo con nosotros. Así que muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga. Amén. Entonces, Félix, nosotros viendo lo que, como está diciendo nuestro hermano Rigo y también nuestro hermano Mario Gerón, el hombre que no conoce a Dios vive bajo la influencia del enemigo y bajo la influencia de lo que es ese espíritu de ira. Pero el creyente tiene que tratar de lidiar con esto para no ser usado por Satanás y causar estrago en la sociedad. Realmente el enemigo quiere engañar a todo el mundo, a creyente y no creyente. Sí, claro. Lo bueno del creyente es que nosotros tenemos tenemos a Dios realmente y el Espíritu Santo que nos ayuda a manejar situaciones de ira, de tomar decisiones inapropiadas que pueden dar al traste con nuestra salvación, con nuestra libertad física, nuestra libertad moral y espiritual también. Miren lo que dice Félix, el Salmo 11:5. Jehová prueba al justo. Oye esto, Jehová prueba al justo, dice aquí. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Claro, Dios no está de acuerdo con ese espíritu cuando tú te airas. Incluso Mario compartió y dijo que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es. Cuando usted comienza a devocarse, porque usted cuando se aira comienza a devocarse y hablar y decir y tornar y hablar. Cuando usted se apacigua, usted va a decir qué fue lo que hablé, qué fue lo que hice. Porque en la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. Sí, podemos repetir, la ira es una manifestación de violencia. Fíjate, y la violencia, como señalábamos hace un momento, apunta a destruir. Sí. O sea, la violencia verbal es un tipo de violencia. La verdad que destruye relaciones, destruye amistades, destruye familia, destruye buenos negocios, destruye, muchas cosas que se han edificado. Miren, queremos exhortar a la juventud, porque la juventud realmente hay mucha violencia en nuestra juventud a nivel mundial, pero queremos referirnos a nuestra sociedad dominicana, República Dominicana y al mundo también. La juventud es una etapa preciosa del ser humano. Y lamentablemente mucha juventud se descarrian, se van por la senda de la violencia, en atracos,
en hurto, en robo, oye, en criminalidad, oye, en diferentes cosas negativas. Queremos exhortar a la juventud que reflexionen, Fíjate, el sacerdote de esta comunidad emitió un comunicado que él tiene 3 años ya de ejerciendo el sacerdocio en esta comunidad, y él lleva contado 12 jóvenes víctimas de la violencia. Y él ha comunicado que él ha entregado a las autoridades más de 35 jóvenes, todos jóvenes, su mayoría jóvenes. Él dice que ya ni uno más, ya que por favor, oye, que reflexionen. La juventud debe de reflexionar y debe de hacer un alto en su vida. Sí. Reconocer a Dios primero para poder liberarse. Lamentablemente, no hay otra forma. Liberarse de la violencia, de ese espíritu de violencia, de ese espíritu de desobediencia, de ese espíritu de ¿cómo podemos decirle? De antisocial realmente. Debe de buscar a Dios. La juventud, como decíamos, es una de las etapas más hermosas del ser humano. Ahí es que usted va a forjar su futuro. En esa etapa de la adolescencia, la juventud, 18, 25, 30 años, ahí es que usted va a formar su vida. Entonces, no desperdicie, no tome esa edad para hacer lo malo, porque la violencia apunta a la destrucción, a hacer daño. La violencia no tiene otra función, otra, ¿cómo podemos decirle? Otra determinación. ¿No? Y que deja de hacer daño. Y que deja detrás heridas, secuencia, dolor. Y que, miren, que la violencia es violencia realmente. Bíblicamente hablando, el hermano Rigo mencionaba del problema de Absalón. Mencionábamos a Caín, Abel, el problema de Absalón con su hermano. Que quiso, un hermano de Absalón, rey, todos hijos de David, se enamoró de su hermana, de su media hermana. Oye, él quería acostarse con su hermana y la forzó, como decimos popularmente, la violó. Su hermano, que la quería mucho, ¿qué hizo? Vengó a su hermano, pasó un año, lo estuvo persiguiendo, esperó un año, ¿para qué? Para vengar lo que él había hecho. Entonces, va familia, lacerada por la violencia. Entonces queremos exhortar a la juventud, busquen de Dios. No, ustedes no están, háganse inteligentes. Yo digo que eso es una estupidez realmente. Es una estupidez. Independientemente de que no suene agradable la palabra, pero usted utilizar utilizar tu juventud para atracar. Oye, para querer quitarle lo suyo a otro. Para vivir una vida en desorden. Oye, tú tomar tu juventud, esa etapa preciosa que te da la vida, que te da Dios, para tú hacer daño. Eso es una estupidez. Tú estás para ser un ente social, un ente productivo, oye, necesitamos abogados, necesitamos médicos, necesitamos ingenieros, oye, necesitamos contadores, necesitamos personas que trabajen en tecnología. Tú estás para eso, para desarrollar el país, para echar toda la sociedad hacia adelante, no que la policía ande detrás de ti buscándote. Y en el peor de los casos, eliminándote físicamente, matándote, porque a eso que tú vas, se ha dicho que de qué te vale a ti tú conseguir de manera violenta, atracando y haciendo, conseguir todo eso. Tú vas a conseguir que la cárcel o el cementerio, olvídate, ese es tu fin. La cárcel o el cementerio, si tú no desistes de esa actitud, que tú puedes lograrlo buscando a Dios. Y que vemos, por ejemplo, el pandillerismo organizado, tanto aquí en nuestra comunidad como en otras comunidades. Las autoridades han desmantelado cuántas pandillas en nuestro país que han causado estrago y han dejado heridas y dolores en las familias. Porque aquí, por ejemplo, en Quisqueya, la muerte de jóvenes a raíz de esa violencia entre jóvenes, de ese conflicto entre jóvenes, deja familia herida, deja familia con problemas. Entonces, lo mejor es que el joven, acuérdate joven, dice la palabra, sí. Acuérdate joven de tu Creador en los días de tu juventud. Es decir, es un tiempo hermoso para tú acercarte a Dios y entregarle tu vida, tu juventud a Él, y no darle esa juventud
al pandillerismo y al robo, al atraco, sino buscar del Señor. Dios, como estaba diciendo aquí el salmista, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Cuando tú obras en violencia, cuando tú obras en ira, tú no estás agradando a Dios, aunque quizás el enemigo te diga, lo estás haciendo bien. No lo estás haciendo bien. No lo estás haciendo bien. Lo bueno que tú pudieras hacer es tratar de controlarte y de rendirte ante el Dios Todopoderoso. Entonces, Félix, ¿qué podemos decir? Ya estamos dando ya culminación a este tiempo. Sí, realmente, fíjate, es un conjunto, la sociedad y el Estado. El Estado puede y tiene que aportar en esa situación. Muchos gobernantes, candidatos a la presidencia, a ser gobernante, prometen bajar los niveles de violencia y de criminalidad en el país, pero realmente están buenas las intenciones, pero no hay voluntad. Porque digo que no hay voluntad porque tenemos referentes, hay referentes de controlar o de llevar a su más mínima expresión la violencia. Tenemos referentes de El Salvador, ese país pequeño, un país pobre, un país altamente violento, y sus niveles de violencia, de delincuencia, se ha reducido, se puede decir, casi al máximo. Entonces, una sociedad como República Dominicana, si hay voluntad, se puede reducir desde la escuela, desde la familia, desde la escuela. O sea, la escuela, el Estado, a través de las escuelas, puede crear jóvenes sanos. Jóvenes sanos. Lo que pasa, Félix, que hay intereses involucrados. Entonces, bueno. Hay un detalle. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Por ejemplo, si los promotores del pandillerismo y de lo que es el narcotráfico organizado en el país, ellos es lamentable decirlo, pero hay muchos que se asocian con los mismos gobernantes desde el gobierno. Entonces, ¿cómo el gobierno puede contradecir a ese grupo? Bueno, no puede. No, claro, lo dijimos, lo hemos repetido varias veces. No si puede. hay voluntad, solamente hay que querer. Se puede. Independientemente de que haya intereses, se puede. Se puede. Lo que pasa es que no puede. Óyeme, hay la posibilidad. Tenemos el material humano para que surja un gobernante sin compromisos con ningún tipo de sociedad del bajo mundo. Se puede. Lo que pasa es que hay que tener voluntad. Realmente se va a tener que sacrificar muchos intereses, pero el interés del país, de la nación, de los ciudadanos, está por encima de cualquier interés particular. Y eso es lo que las autoridades no han entendido. Que la sociedad, usted está ahí para velar por la sociedad, y la sociedad necesita ese bien de tranquilidad, de paz, de armonía, y eso solamente lo puede proporcionar las autoridades. Claro. Si ellos no están dando, ¿verdad?, la mano para que eso se dé, entonces cada día lo que vamos a ver a sociedades más corruptas, pueblos más centrados en violencia. Pero hoy nosotros estamos presentando que aunque las autoridades no hagan nada, Jesucristo puede cambiar la historia. Amén. Puede cambiar la historia, y lo ha hecho con países, con naciones, con pueblos que se han entregado completo a Dios, y su nivel de violencia y su nivel de criminalidad sí, ha descendido. Sí. ¿Por qué? Porque los jóvenes se han acercado a Dios, y la sociedad también ha entendido. Dice el salmista: bienaventurado el pueblo o el país o la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Olvídate. Si tomamos en cuenta a Dios, olvídate, todo va a salir bien. Mira, para ir terminando, ya estamos cerrando. Fíjate, la violencia es un mal que arropa a la sociedad mundial. Realmente, desde que hay gente sobre la tierra, hay personas, seres humanos, ha existido la violencia, pero Dios promete que va a haber cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales morará justicia. Quería compartir esta cita en Isaías capítulo 60, versículo 18. Dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino
que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. Así es. Esa promesa es para los que hemos creído o los que creen, los que quieran creer en el Señor. Hay personas que están abrumadas por la violencia. Realmente estamos abrumados, estamos atónitos por los niveles de violencia que vivimos en nuestra sociedad. Queremos que reflexionemos o reflexione la sociedad, los jóvenes principalmente, porque la juventud es que más se genera la violencia. Como hemos exhortado, busquen a Cristo. El Señor tiene la solución. El Señor puede liberarlo de esa situación de violencia, porque la violencia lo que genera es destrucción. Lo vimos al principio de la lectura, que Dios destruyó a la tierra por causa de violencia. Así es. Fue por causa de violencia. Entonces la violencia genera destrucción. Y alguien decía, ya para finalizar, alguien decía que a él le da más miedo encontrarse con un hombre en un camino que con un león. Sí, es cierto. Es cierto. A él le da más miedo, y debería de ser lo contrario. Debería de ser lo contrario, porque si tú te encuentras con un hombre de tu misma especie que se van a cuidar mutuamente, pero hoy en día no. Él te encuentra con alguien en el camino. Mira, yo estuve en San Pedro en una ocasión y estuve caminando, y yo iba caminando detrás de una jovencita. La jovencita sintió mis pasos y ella comenzó a acelerar un poquito el paso, porque se sintió atemorizada, porque sentía que alguien estaba detrás de ella. Claro, y así está la sociedad. Nadie cree en nadie. Fíjate, tengo la anécdota también de un compañero de trabajo, un señor que era chofer en la compañía donde yo trabajaba. Él decía, y lo cumplía realmente. A mí no me va, óigame, es fuerte, porque lamentablemente la sociedad está llena de delincuencia, de violencia, y la gente ya no cree en nadie, ni las autoridades ha perdido la confianza o la credibilidad en las autoridades. Él dice, me va a atracar un civil, pero un guardia y un policía a mí no me va a atracar. Él no daba bola a ningún guardia. Sí, porque si yo lo conocía, él me decía, si usted lo conoce, yo lo subo, le doy una bola. Pero si usted no conoce a ningún policía que esté vestido de uniforme, yo lo subo en mi vehículo. Sí, o sea, me va a atracar otra persona, pero uno de ellos no. Oye, ¿a qué nivel llevan a los ciudadanos? Hemos llegado. Entonces, esto es a manera de reflexión. Invitarte también a que puedas suscribirte al canal y compartir este contenido con aquellas personas que son seguidores de tu perfil, o que tú puedas compartir este contenido. Es lo que te invitamos. Sí, esperemos, ¿verdad?, que estas palabras puedan ayudarte si tú estás bajo esa influencia de ira, bajo esa influencia de violencia, y tú puedas rendirla delante de los pies del Maestro. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y que estas palabras hayan servido de reflexión, de refrigerio, para que tú entiendas que necesitas a Dios. Amén. Amén.